Aquí estamos de regreso y está efectivamente como les anunciamos, ya subió la audiencia en Facebook, ya subió la audiencia en YouTube, hay mucho interés por el regreso a clases. Efectivamente aquí está el hombre que trae las respuestas, es el secretario de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado, Juan Alfonso Mejía. Muy buenos días. Qué gusto, querido Víctor, es un gusto saludarte a ti y aquí a Gracias. toda tu audiencia en línea directa. Un fuerte abrazo. Igualmente, doctor. Bueno, entonces, ¿regreso a clases presenciales, sí o no, en Sinaloa? A ver, habrá un regreso a las aulas, efectivamente, pero será sin prisa, pero sin pausa. Ajá. Esto es, vamos a focalizar las escuelas, no nos imaginamos un regreso de todos de manera indiscriminada, sino gradual, que tome en cuenta el contexto y las necesidades particulares. Así es que habrá una lógica híbrida. Ajá. Algunos podrán ir más a prisa Eso y es. otros más despacio. Híbrido, o sea, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que hay algunas escuelas, por ejemplo, y esto es muy importante, basado en evidencia, papás, mamás, no es sacarnos un as bajo la manga. Ya lo hicimos 9 semanas. Correcto. Tuvimos 1.7% de contagios. Hay evidencia. Ya estuvieron 26,000 niños en las aulas, 2,600 docentes y funcionó. Por eso Estos son los centros comunitarios de aprendizaje, son ¿no? los centros comunitarios de aprendizaje. Sí. Entonces, iremos recuperando nuestras escuelas bajo ese mecanismo que ya vimos que nos dio resultado y poco a poco iremos viendo las condiciones para ver qué tanto aceleras o no esta posibilidad presencial. Lo más importante es sin prisa, pero sin pausa. Bien. Secretario de Educación Pública y Cultura, ¿van entonces a regresar con los mismos centros de comunitarios de aprendizaje, el mismo número de los centros que ya funcionaron o van a aumentar? No, vamos a recapitular Ajá. los 935 centros que funcionaron en su momento. Lo hicieron porque así le convino a la comunidad educativa, a cada escuela. Sí. Ahora tendremos que pasar nuevamente revista con los profesores, con los directores, platicar nuevamente, y hay que decirlo, con las secciones sindicales para focalizar cuáles son las escuelas que creemos necesarias. En el pasado focalizamos estas escuelas porque ahí había abandono escolar, porque ahí estábamos perdiendo la comunicación con los alumnos. De tal forma que eso es lo que nos inspiraba a aperturar ciertas Ya estaban en escuelas. condiciones los planteles también, ¿no? Pues hay que decirlo, ¿no? Muy importante. Sí. Nadie está obligado a lo imposible. Pienso ahorita en una secundaria que está aquí en Culiacán, que le cayó el árbol en el salón. Hemos pedido al ayuntamiento que nos ayude, pero nos dice que está complicado ahorita de repente, nos van a ayudar hacia adelante. Pero evidentemente si el árbol estuviera ahí, pues esa escuela no puede iniciar porque tiene un árbol y es peligroso para todos. Pero eso es Entonces, lo demás. Hay planteles en los que hay daños por vandalismo, en los que no se ha terminado de mira, reparar. ¿Tienen ustedes ya un diagnóstico? Víctor, ¿Cuántos son? tenemos 4.9% de los planteles en estas circunstancias. Con que haya uno es suficiente, pero son 4.9% ¿De los casi 6,000? de los 5,100, 5,200 Bueno, planteles, ¿no? 5,000 los cerramos. Entonces Sí. son 254 planteles Que no están en ¿eh? condiciones. que han sufrido robos. Entonces, Sí. varía la cantidad de robos. Cuando hablamos del Nakayama, tiene que entrar el Instituto Sinaloense de Infraestructura, porque ahí será toda una reconstrucción Sí. bastante considerable. Hay algunos otros que sufrieron robo de un tema de computadora o que se violentaron, al final de cuentas, puertas. Entonces, varía, es muy distinto. ¿Qué es lo que hemos venido trabajando? Diagnóstico. A partir de ese diagnóstico, vamos a dar a conocer en la estructura cuáles son las escuelas que necesitamos que aperturen de acuerdo a las necesidades que tienen las familias. No necesariamente a que la Secretaría diga todos van a volver. No, no va a ser así. Por eso insisto, sin prisa, pero sin pausa. Bien, en ese sentido, ustedes ya tienen un diagnóstico que también incluye un presupuesto de lo que se requiere para el regreso a clases para dejar en condiciones las escuelas. Tenemos un presupuesto que hemos venido concentrando en tablets, que hemos venido concentrando en kits de limpieza, cubrebocas, gel, termómetros,
Luego todo el tema de infraestructura, como tú sabes, en la audiencia lo maneja el Instituto Sinaloense de O Infraestructura. sea, mantenimiento, reparaciones y todo Así eso. es, pero nosotros qué hemos venido haciendo, focalizando. Yo te puedo decir, ubico tal escuela y tiene esta necesidad, esta escuela y esta necesidad, porque en el pasado, debo decir, en la plática que tuvimos con la secretaria, parte de lo que nos decía es, ¿cómo le hicieron? ¿Qué pasó? Fue muy generosa y gentil en decir qué es lo que está pasando en Sinaloa, cómo lo hicieron. Ningún estado de la República logró llevar 26,000 niños a las escuelas con 1.7% de contagios. Entonces eso es muy Y importante. algunos llevaron más, pero tuvieron que cerrar. Tuvieron que cerrar, bueno, no sé si llevaron más, no lo Campeche, sé. por ejemplo. No lo sé. Sí. Campeche creo que no llegó ni a 200 escuelas, pero al final de cuentas creo que lo importante es que tengas protocolos. Entonces, cuando nos imaginamos focalizar esfuerzos, también es importante decir que nos imaginamos tal cual, lo haremos a conocer de manera más formal adelante, pero ahora aprovecho un avance, 50% de presencialidad. Sí, porque hay instituciones que tienen infraestructura de primera, por decirlo, instituciones privadas, que están dando la opción, y me refiero a instituciones de educación superior, a los alumnos. Le dan la opción, ¿quieres clases presenciales o quieres clases en línea? Y el alumno decide de acuerdo a su circunstancia. Y eso porque no los quieren tener a todos ahí, porque implica un riesgo. Entonces, en el caso de las escuelas públicas de Sinaloa, el modelo que están presentando, la propuesta que está presentando Sinaloa a la SEP, al hablar de híbrido, estamos hablando precisamente de lo mismo, es decir, Efectivamente, ¿por pero quién decide eso? ¿Los papás? la escuela. La escuela Ajá. y ahí está involucrado los papás. Por ejemplo, desde la secretaría no le puedes imponer a una escuela en Tanque-Celota que va a ser híbrido, porque te va a decir, secretario, venga para acá. Aquí el problema es que no estamos teniendo contacto, pero necesito ver a la mitad del grupo el lunes y el miércoles, y el martes y el jueves a la otra mitad, y les voy a ir dando continuamente seguimiento. Vamos, y hay que ser claros, en Sinaloa estamos replanteando el ciclo escolar. No son los planes y programas como normalmente se actuaba, estamos replanteando los aprendizajes mínimos indispensables para que los jóvenes puedan seguir y no cancelen sus trayectorias. Porque no están 100% en la escuela y porque los papás no son asesores técnicos pedagógicos. Eso me parece que es fundamental. Sí. Así es que lo que quiero plantearte es que no solamente es si regresamos o no regresamos, sino que hay toda una serie de protocolos, replanteas el contenido, no le das una exigencia, tendrás que ir focalizando dónde sí quieres que se dé para adelante. Es todo un plan, un mapa que ya nos dio resultados, papá. ¿Cuál es la diferencia ahora? Para aquellos que dicen, pero el semáforo. He estado platicando con el doctor Encinas, con el Comité de Salud. ¿Cuál es la nueva variable que hay? El tema de la vacunación. Sinaloa es el cuarto estado de la República con el tema de la vacunación y cuando hablamos de contagios en niños de 0 a 10 años, de 0 a 14 años es 1.7%. Sin embargo, aún así hay que cuidarnos y por eso la presencialidad a 50%, Sí. no más. Aquí hay algunas preguntas, dicen para el secretario, ¿qué seguridad tenemos los maestros, dice Adriana, sobre el regreso a clases y estamos viendo la poca efectividad de la vacuna CanSino? Yo creo que le preguntan muy seguido esto, ¿no? Pues mira, y trato de ser pues claro en esto, no soy infectólogo, así es que cualquier tipo de opinión mía es eso, es opinión y creo que Pero, que secretario, digo, has hablado con Sí, especialistas, ¿no? No, claro. ¿Qué te dicen sobre y eso? al final de cuentas creo que hay, por ejemplo, a todos, incluido yo, se nos dijo que habría una dosis de CanSino y esa era la razón al final de cuentas del por qué se vacunaba a todos los docentes con CanSino. Luego se habla de que se necesitará otra vacuna. Un refuerzo. Y eso ha puesto una serie Sí. de discusión, ¿no? En las redes, con los amigos. Lo cierto es que CanSino necesitará otra dosis y Pfizer ya va en la tercera, ¿no? Entonces, creo que esto, al final de cuentas, ha ido evolucionando. Hay mucha desinformación sobre el tema de la vacuna CanSino, digo, porque veo muchos maestros preocupados realmente, ¿eh? Sí, yo estoy seguro que puede haber algunos maestros que en el WhatsApp, que en el Facebook, pero no en revistas especializadas, no con técnicos especializados, y por eso creo que hay que ir a la fuente especializada, ¿no? No es lo mismo que yo dé una opinión, no te estoy tirando piñas, a que lo diga en línea directa a Víctor Torres. Entonces,
No, bueno, aquí decimos lo que los especialistas declaran. Entonces creo que... Acudimos a los especialistas y nos han dicho que cualquier vacuna es buena, pero sí persiste ese temor en los maestros. Pero el temor, creo yo, Sí. que viene de un manejo en la comunicación, porque se dijo que CanSino era una dosis. Y luego dijeron que ya no era una dosis, que era otra. Pero lo cierto es que no nada más ha sido CanSino, Sí. ha sido también, insisto, Pfizer, que pienso en esta vacuna y que va por la tercera dosis. Sí, nos dicen, CanSino, la que sea, es... Ahora, la- lo que la creo que vacuna sería es importante sí. es que estén vacunados. Entonces, Sí. ¿cuál es el mecanismo aquí importante? Bueno, en el sistema educativo en Sinaloa tenemos 76% de la comunidad educativa vacunada y que eso me parece fundamental. Sí, claro. Dice acá también, se va a vacunar a los jóvenes de preparatoria, pues los que ya tienen 18 años están vacunando, pero algunos todavía no tienen los 18 años. Vacunas para niños no hay, ¿no? Yo creo que aquí es importante Digo, son preguntas, ¿no? que Sí. cuando me dices doctor, no soy médico, ¿no? No, es Ahora, doctor en ciencia política, Juan Alfonso Entonces, Mejía, sí, claro, he sí, estado, sí. porque podría estar contestando, pero creo que solamente alimentas un debate que es importante, la autoridad especializada que sería salud. Yo vengo a platicar ya después contigo, una vez que me reuní con el Consejo de Salud, que estuve platicando con COEPRIS, que estuve platicando con Sí. la Secretaría Pero misma, yo el creo que es secretario. válido porque en medio de todo esto, pues está la inquietud Claro, de claro. maestros, No, no por digo eso que aquí sean estoy. muchos o que sea la mayoría, pero sí hay inquietud de maestros por el tema de la vacuna CanSino, creo que nos ha explicado con Mire, claridad ese tema. A ¿no? ver, déjame arriesgarme y creo que hay una realidad. Ha habido más contagios, como tú lo has estado informando, pero también el porcentaje de personas que se recupera, también los estoy informando, es altísimo en comparación al pasado. Sí. ¿Por qué? Por la variante de la vacuna. Eso Ese es el es. tema. María Dolores Arce Reina dice, a ver qué dice. Secretario, tiene las manos sobre la mesa y se está tocando constantemente el cubrebocas. Bueno, una explicación. El cubrebocas pues es obligatorio, ya lo sabemos. es Me lo además retiro porque me genera vapor y luego ya no veo aquí a Sí, Víctor. y es el bueno, ¿verdad? Es el KN95, sí. Es difícil de respirar, yo por eso no lo uso aquí porque no se puede hablar muy bien, tú estás haciendo un esfuerzo. Pero además quiero decirle que cada vez que tenemos una entrevista, desinfectamos, cada vez que, ahorita que salga el secretario, se desinfecta para la persona que viene enseguida, se está constantemente sanitizando el estudio, micrófonos, toda la superficie. Mire, incluso yo aquí tengo mi botellita, ¿sí? Para los que nos están viendo en Facebook y los que nos escuchan en radio. Sí, es importante el mensaje de responsabilidad. Ayer estuvo el gobernador aquí con cubrebocas también, y pues yo creo que todos tenemos que hacer nuestra parte. Secretario, entonces, regreso a clases híbrido, sí, o sea, unos un día, otros la mitad del grupo otro día, en las escuelas que están en condiciones para regresar. Y vamos a Sí. focalizar los esfuerzos, Sí. lo vamos a hacer de manera gradual. Pero entonces, ¿cuántos planteles ya en este momento, aunque todavía falta pues para el 30 de agosto, pero en este momento, ¿cuántos planteles están en condiciones de regresar a clases en Sinaloa? Mira, en condiciones físicas, Sí. ¿no? Por lo menos tienes 935 que me consta que estuvieron funcionando en los en los centros comunitarios de aprendizaje, y luego recordemos que generamos una limpieza en 2100 que fueron utilizados como centros de casilla. Eso es. Entonces, yo creo que más que nada es ubicar cuáles no y por qué no, qué les está haciendo falta. Entonces, más o menos ahorita, así, Entonces, grosso modo, ¿cuántos? por ejemplo, es más, vámonos a este dato, decíamos 4.9%, Sí. al final de cuentas estás hablando ahí de 253 planteles que sufrieron algún grado de vandalización. Entonces, de ¿no? los más de 5,000 planteles de educación básica, 200, 250, ¿cuántos? Mira, Más o menos. te prometo traer el dato de manera específica, Sí. pero ¿por qué es importante esto? Déjame señalarlo. Porque este es un trabajo que no se hace nada más desde la secretaría, sino Sí. con los profesores. Sí, Entonces, sí, de acuerdo. creo que vamos al final de cuentas tener números más claros sobre necesidades más particulares donde requieren algo. Y me adelanto, suele pensarse que entonces en las áreas urbanas es distinto a las áreas rurales, y que en las áreas rurales es donde pueden tener mayores necesidades. Sí. En el pasado los centros comunitarios de aprendizaje funcionaron sumamente bien en las telesecundarias, en zonas rurales, y que los profesores te decían, déjenos
es más, nos pedían más tiempo, ¿no? Preguntan, ¿qué va a pasar si los padres de familia deciden, no, yo no voy a mandar a mi hijo? Así, en estas condiciones, con el COVID tan alto, con tantos casos nuevos diarios, sobre todo en Culiacán, Mazatlán, Ahome, Guasave incluso, yo no voy a mandar a mi hijo, quiero seguir con clases en línea. ¿Va a haber esa posibilidad? Papás, mamás, sí, que me están escuchando, si en algún momento, por la razón que decidan, no van a mandar a sus hijos, a ver si soy claro, se acabó la discusión, no los van a mandar y nadie los va a obligar. ¿Pero van a tener clases? Sí, ¿Se les va a poder dar clases en línea? Por supuesto. A ver, esto es muy importante. Vamos a tener todavía el sistema Aprende en Casa. Sí. Vamos a buscar que las escuelas tengan la forma de mantener a distancia. ¿Eso va a continuar? Sí, no lo vamos a suspender, por supuesto. Acabo de mandar una carta incluso a Televisora del Pacífico, le mando un abrazo, muchísimas gracias por todo su apoyo, que no nos han cobrado, eso es muy importante. No, pues gran aportación. Entonces, de este grupo, así es, sin y duda. lo han hecho desde que empezó esta situación. Sí. Entonces, vamos a mantener ese sistema, pero el tema de la presencialidad, hay que decirlo, nace también porque en el pasado en Sinaloa lo contabilizamos, llegamos a tener a 24.4% de la matrícula en riesgo de abandono. No es alto, es altísimo. Sí, claro. Altísimo. Entonces, cuando hablábamos de la posibilidad de un regreso, no hablábamos de regresar todos, sino necesito que el niño, Víctor Torres, perdí comunicación con él. ¿Saben dónde está? Vayan por él. Pero sí sé dónde está la niña Janet, y Janet está haciéndolo muy bien a distancia. ¿Para qué la traes? Manténla allá. Entonces, es un tema de selectividad. Ese diagnóstico lo tienen los maestros. Sí, por supuesto. Bien, entonces en síntesis, regreso a clases sí, híbrido, están rediseñando el plan y los programas de estudio, adaptándolos a esta realidad. A esta dinámica. Sinaloa no es un regreso masivo a clases. Es gradual. ¿Está aprobado eso por la SEP ya? Sí. Ya Bueno, está, y ya insisto, está aprobado, ya está, el gobernador ya planteó esto de manera oficial. El gobernador lo que me ha dicho es, hazlo responsable. Hay que iniciar el proceso de regreso, es un proceso, Claro. pero hay que iniciarlo. Y esto, Sí, sí, claro. sin pausa, pero sin prisa. Muy bien, pues muchas gracias, secretario, estaremos en contacto. Al contrario, te mando un fuerte abrazo, querido Víctor, y Gracias. a todos. Estoy seguro que ya lo hicimos bien y lo vamos a seguir haciendo mejor. Pues ojalá, porque la educación es, ahora sí que a todos nos interesa, es fundamental, y ahí los padres de familia, los maestros, autoridades educativas, todos tenemos medios de comunicación, sociedad en general, todos tenemos que ver por la educación de los niños, las niñas, los jóvenes, que todo salga bien, pero primero que nada, pues están los niños, ¿no? Y ¿Lo lo has acabas de dicho, decir, secretario? primero los niños. Primero los niños, primero la salud de los niños, ¿no? Juan Alfonso Mejía, secretario de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado. Son las 7:38, una pausa y continuamos. Línea directa con Víctor Torres, evolución que suma valor.